la bienvenida a nuestra charla número 182 del espacio de la carrera de matemáticas denominado Nuestro Encuentro, en el cual los estudiantes de la carrera de matemáticas cuentan estos primeros avances que llevan en la consolidación de lo que sería su futuro trabajo de grado. Entonces, hoy nos encontramos con nuestro estudiante Camilo Pirachicán, que nos va a contar sobre su trabajo que ha titulado Skeletal Clustering. Entonces, Camilo, gracias. Buenos días. Como le dijo la profesora, mi nombre es Camilo Pirachicán y el título de mi investigación es el Skeletal Clustering, que es un agrupamiento asistido por densidad de libre dimensión. Es mi director, Alex Rojas. Entonces, investigación esta presentación consta de introducción, métodos clásicos, dimensionalidad, el Skeletal Clustering, la pregunta de investigación, objetivos, comparación de métodos y las aplicaciones. Entonces, ¿qué es el clustering? El clustering es una técnica de aprendizaje supervisado que busca dividir conjuntos de datos en conjuntos de datos en subconjuntos disyuntos. Estos conjuntos pueden pertenecer a diferentes dimensiones. Entonces, básicamente es como si nosotros tuviéramos una bolsa de frutas desconocida y pudiéramos separar o dividir las frutas según textura, tamaño o color. ¿Sí? O sea, no es necesario saber qué tipo de fruta es, sino que en general es por una ¿cómo se dice? Por una característica específica. Entonces, ¿por qué es importante? El clustering permite descubrir grupos en datos sin necesidad de etiquetas, es decir, sin importar en qué grupos estén los datos. Esto es útil cuando no sabemos de antemano cómo están organizados. Entonces, ayuda a entender estructuras internas de los datos, es útil en biología, marketing, astronomía, redes sociales y otras aplicaciones. Tiene aplicaciones en más cosas. Y matemáticamente lo que hace es dividir el conjunto X en subgrupos disyuntos, como ya lo había mencionado. Entonces, tenemos estos métodos tradicionales el método K-medias agrupa puntos según su cercanía a unos centros. Lo que hace el algoritmo, lo que hace este método es minimizar la suma de las distancias al cuadrado de cada centroide a los puntos más cercanos. Y el siguiente método es el DBACN, que agrupa puntos que están en zonas densas. Este método específicamente consta de dos patrones, por decirlo así, que es el radio y una cantidad mínima de puntos, y el mean shift, que busca zonas donde los datos están más centrados en lugar de centros fijos. Esto es que busca zonas densas y en vez de buscar el centro va moviendo la media, así, según la media de cada punto va encontrando el centro de cada zona. Estos métodos presentan algunas limitaciones, como en el caso del método K-medias solo funciona si los grupos tienen una forma redonda. En el caso del DBACN, depende mucho del parámetro del radio y de la cantidad mínima de puntos. Ya en el caso de mean shift puede fallar si hay zonas con densidad similar o el kernel no está bien ajustado. Entonces, con base a estas limitaciones, es necesario detectar con base a estas limitaciones necesitamos un método que detecte la forma interna de los datos
no solo por su densidad o posición. Entonces, otra de las limitaciones que presentan estos métodos es la maldición de la dimensionalidad. Entonces, cuando los datos tienen muchas variables o se trabajan en alta dimensión, el espacio se vuelve tan grande que los puntos parecen estar lejos unos de otros, incluso si están agrupados. En baja dimensión, la distancia de puntos se refleja fácil. O sea, es como si imaginamos un plano cartesiano y con un círculo pues es fácil de ver la distancia. En un plano cartesiano es fácil ver la distancia entre los puntos. Cuando es alta la dimensión es difícil ver qué tan lejos están unos de otros. Esto afecta a los métodos que dependen de distancia, como el K-medias y el DBSIN. Entonces, en alta dimensión podemos ver esto con un ejemplo. Entonces, si supongamos que generamos 1000 puntos aleatorios en un cubo de dimensión D. En dimensión 2, como lo acabo de mencionar, es fácil ver la distancia entre los puntos. En dimensión 100, la distancia promedio entre los puntos tiende a ser casi igual entre todos, porque no se puede diferenciar en qué tan separados están. Matemáticamente podemos ver esto como la razón entre la distancia mínima y la distancia máxima, que tiende a 1 cuando la distancia tiende a infinito. Esto significa que los métodos basados en distancia pierden el poder discriminativo, es decir, que no es fácil ver qué tan separados están unos de los otros. Entonces, con base a las limitaciones ya mencionadas, surge el skeletal clustering, que este es un método que agrupa datos detectando su estructura interna, como si extrajera un esqueleto que conecta los puntos. Pues a diferencia de los otros, no busca zonas densas, no dependen de figuras circulares y es ideal para datos con formas complejas o ramificadas. Entonces, análogo a esto, a esta idea, es como descubrir las ramas de un árbol mirando solo cómo están conectadas las hojas sin necesidad de ver el árbol. Entonces, ¿por qué es importante utilizar el skeletal clustering? Entonces, como ya vimos, las limitaciones de los otros métodos, bueno, a comparación con las limitaciones de los otros métodos, el skeletal clustering no depende de figuras redondas, no depende de densidad y no ve problemas cuando las formas tienen letras, ramas o curvas. Entonces el skeletal clustering detecta la forma real de los datos, no necesita saber cuántos grupos hay y funciona bien en espacios de alta dimensión. Un ejemplo de esto es es una nube de puntos con forma de letra Y. El skeletal clustering agrupará esto en 3 ramas distintas, pues que ya lo veremos más adelante cómo funciona. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Este usa grafos para representar relaciones entre los puntos, elimina conexiones débiles, extrae ramas principales y cada rama es un esqueleto de un grupo. Entonces no agrupa por cercanía ni densidad, sino por cómo los puntos se conectan formando estructuras. Aquí pues ya está el ejemplo de la nube de puntos y que tiene forma de Y. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona el método, que pues lo que hace es primero la construcción del grafo que conecta cada punto con su vecino más cercano. Después elimina conexiones débiles según su distancia y densidad. Después detecta los componentes conexas o los clusters y luego etiqueta cada punto según su esqueleto. O sea, pues este no es un ejemplo como tal de lo que dice aquí, pero pues aquí se puede ver que está la nube en forma de puntos, selecciona puntos específicos y crea su ramificación. Entonces, la pregunta central de la investigación
Entonces, puede el método Skeletal Clustering detectar agrupamientos con formas complejas y conectividad interna en datos de alta dimensionalidad, superando limitaciones como los métodos clásicos K-MENS, EBS y ImageShift, EBS y ImageShift. Entonces, el objetivo de la investigación es analizar el método como propuesta para detectar agrupamientos con formas irregulares no convexas en datos de alta dimensionalidad, comparándolo con técnicas tradicionales, pues, como les ya mencionadas. Entonces, los objetivos específicos es evaluar teóricamente el desempeño del Skeletal Clustering frente a métodos clásicos, identificar la ventaja de limitaciones de método en escenarios de alta dimensión, elaborar una síntesis crítica sobre su aporte conceptual y proponer líneas futuras de su investigación, y explorar la posibilidad de implementar el algoritmo del Skeletor como parte del desarrollo futuro. Entonces aquí podemos ver en resumidas cuentas lo que ya había hecho, pero pues en una tabla más genérica de la comparación de los 4 métodos, donde pues podemos ver las características de cada método y pues dónde fallan. Entonces según la tabla podemos ver que el esqueleto destaca por detectar bifurcaciones y formas complejas gracias a su enfoque basado en conectividad. Entonces, este tiene aplicaciones, una de esas es la bioinformática, que trata del agrupamiento de células con formas ramificadas como neuronas o células madre. Este método detecta estructuras conectadas con que otros métodos ignoran, y es útil al analizar imágenes microscópicas de datos de expresión genética. Entonces, un ejemplo es el estudio de la morfología celular, que permite identificar tipos de células según su forma y conectividad. En matemáticas también tiene aplicaciones, como es la exploración de espacios métricos, donde pues permite estudiar cómo se detectan los puntos en espacios con métricas no convexas, en topología de datos, que ayuda a identificar componentes conectadas, ciclos, ramas y conjuntos de datos, y es útil en análisis topológico y en geometría computacional, que detecta formas internas en nubes de puntos como curvas, bifurcaciones y estructuras ramificadas. Un ejemplo de esto es en un conjunto de puntos generados por funciones paramétricas. El Skeletal Clustering puede revelar la forma implícita como espirales, bifurcaciones o redes. Tiene más aplicaciones, pues, como en robótica, geometría, neurociencia y análisis de movimiento. Y ya, eso sería todo sobre el avance de la investigación.